Bienvenidos de nuevo a Margelis Estrategia y Cultura. Muchas gracias por estar aquí y regresar con cada video que creo para todos ustedes. Me gustaría mucho leer sus comentarios sobre el contenido que investigo y sobre qué otros temas les gustaría escuchar en mi canal. Poco a poco vamos creciendo y aprendiendo juntos. En nuestro video anterior exploramos la dualidad de la comida, desde su función biológica hasta su profunda dimensión cultural. Hoy continuamos con el video 3 de este módulo, analizando cómo la historia ha estudiado la alimentación y por qué el enfoque clásico se quedó corto. Empecemos. La historia de la alimentación ha evolucionado significativamente. Antes del siglo XX, lo que llamamos la vieja historia de la alimentación se caracterizaba por un enfoque descriptivo, anecdótico y eurocéntrico. En este video analizaremos estas características y sus limitaciones inherentes a través de ejemplos de crónicas de viajes del siglo XVI al XVIII y descripciones de banquetes reales. Nuestro objetivo es ofrecer una comprensión matizada de esta trayectoria desde una mera recopilación de datos hacia un análisis integral e interdisciplinario. La historiografía clásica se distinguió por su predilección por lo excepcional y lo suntuoso, a menudo filtrado por una perspectiva eurocéntrica. Este enfoque creó una narrativa interesante, pero carente de la profundidad analítica necesaria para comprender la complejidad de los sistemas alimentarios y su impacto social. Las crónicas de viajes europeas de la era de los descubrimientos son una fuente primaria para esta vieja historia. Sin embargo, las descripciones de nuevos alimentos solían estar enmarcadas por el asombro o el juicio, más que por un análisis etnográfico sistemático. El interés principal radicaba en reportar novedades o recursos potenciales, en lugar de comprender las intrincadas funciones socioculturales de la comida en las sociedades indígenas. Por ejemplo, relatos de marineros mencionan alimentos como dodos, mandioca o yuca, nueces de coco, huevos de aves silvestres, pemincán, pinole, sagú, taro y tortugas marinas y terrestres. Pero esta mera enumeración, sin un contexto profundo sobre su cultivo o su significado cultural, revela un enfoque descriptivo y superficial. Las crónicas de Indias de autores como Gonzalo Fernández de Oviedo, Francisco Hernández, Francisco López de Gómara o Martín de Murúa describen dietas indígenas que incluían arañas, hormigas, iguanas, lagartijas, hierbas, cueros y hasta carne humana, con un marcado tono de juicio. Vorazmente y sin modales alimenticios, decían, revelando un claro sesgo cultural. Las crónicas proyectaban normas y marcos morales europeos sobre prácticas que no entendían. Los relatos de Oviedo sobre la Nicaragua indígena profundizan en esta tendencia. Mezcla descripciones de productos locales como el maíz y el cacao con juicios morales sobre diabólicos sacrificios y el consumo de carne humana. Su perspectiva estaba arraigada en la creencia de que las costumbres indígenas, incluidas sus formas de alimentación, debían ser destruidas y extirpadas para combatir lo que consideraba influencias malignas. Incluso figuras como Bartolomé de las Casas, aunque más empático, enmarcaba los alimentos indígenas como los ñames, comparándolos con rábanos grandes o castañas españolas, subrayando un punto de referencia constante. Cristóbal Colón, por su parte, se enfocaba en el potencial económico, reduciendo sistemas alimentarios complejos a meras mercancías. Este enfoque, al priorizar lo exótico y lo singular, dejó sin respuesta preguntas cruciales para una comprensión completa, como la adaptación de los sistemas indígenas a las introducciones culinarias europeas o el impacto a largo plazo del intercambio colombino. Una característica prominente de la vieja historia fue su enfoque casi exclusivo de las prácticas culinarias de la aristocracia y la realeza. Esto se debía a la disponibilidad de fuentes como los libros de cocina de élite y a un interés en las grandes figuras. Los banquetes y las comidas suntuosas se describían meticulosamente,
sirviendo como testimonio de poder y estatus social. Libros como La cocina de la Casa Real se centraban en los menús privados de bodas y banquetes de la familia real española del siglo XVIII. Ejemplos concretos de los menús de Felipe IV, que enumeran una vasta variedad de platos como perniles con los principios, ollas podridas, pavos asados, pastelitos saboyanos de ternera hojaldrados, pichones y torreznos asados, o del banquete de Doñana, que incluía empanadillas de ostiones, hormigos de lenguados escabechados, zorzales asados, pastel de lamprea. Revelan una opulencia y una cocina sofisticada. Los menús de las cortes del siglo XVIII incluían platos como sopa de consumado, mollejas esparrilladas, ficandaux, popietas a la italiana y pavos de Santemena. En la Inglaterra Tudor, los banquetes incluían hasta 100 platos y platos inusuales como congrio y marsopa. El detalle de que solo al rey se le daba un tenedor ilustra la naturaleza performativa y exclusiva de estas comidas. La vieja historia registraba estos detalles, pero rara vez analizaba su función sociológica, cómo consolidaban los lazos entre las élites o proyectaban una imagen de poder ilimitado. Al idealizar estos patrones de consumo como la norma sin un análisis crítico, esta historiografía se convirtió en una crónica de privilegio, ignorando las realidades dietéticas de la vasta mayoría de la población y validando el orden social. La vieja historia a menudo se complacía en el relato de hechos históricos e inusuales. Si bien entretenido, este enfoque priorizaba lo pintoresco sobre el análisis sistemático, lo que llevaba a una comprensión fragmentada del papel de la alimentación en la sociedad. Ejemplos vivos de este enfoque incluyen la creencia medieval de que las colas de castor compartían la naturaleza de un pez para poder comerlas en Cuaresma, el castigo severo a los panaderos que engañaban a sus clientes, o la curiosa norma de que la leche pura se reservaba para los bebés o para los ancianos. El folclore español abunda en ejemplos como la historia de los egipcios que juraban por el ajo, la expresión negarle el pan y la sal, la creencia de que los cerdos ibéricos adquirían un sabor extraordinario al comer víboras, o el dicho de posguerra, cuando un pobre come jamón, o está malo el jamón o está malo el pobre. El enfoque anecdótico, si bien hacía la historia atractiva, a menudo resultaba en una interacción superficial de los fenómenos alimentarios sin conectar las curiosidades individuales con estructuras sociales más amplias. Por ejemplo, la regla del castor como pescado es un detalle interesante, pero la vieja historia solía registrarlo como una curiosidad sin explorar los complejos debates teológicos, las presiones económicas o el ingenio social que podrían haber sustentado tal reclasificación. De manera similar, la creencia sobre las víboras para el sabor del jamón se presentaba como un hecho aislado, en lugar de como un punto de partida para comprender las prácticas agrícolas y el folclore regional. Esta preferencia por lo curioso o inusual oscurecía inadvertidamente las fuerzas sistémicas en juego. Hemos visto cómo la vieja historia se deleitaba en lo exótico y lo suntuoso, pero esta fascinación por lo anecdótico y la mesa real dejó fuera la realidad de la gran mayoría de la población. Ahora la pregunta es, ¿qué se perdió en esa visión? En la segunda mitad de este video nos sumergiremos en las profundas limitaciones teóricas y metodológicas de esta historiografía y descubriremos por qué era incapaz de ver la complejidad detrás de lo que la gente realmente comía, pensaba y creía. No olvides comentar, me encantaría leer qué piensas de este tema. Y por favor, apoya mi canal suscribiéndote y compartiendo este contenido en tus redes. Continuemos. Las debilidades inherentes a la vieja historia de la alimentación, derivadas de sus sesgos metodológicos, condujeron a una comprensión parcial y distorsionada de las realidades históricas.
La vieja historia, influenciada por el positivismo del siglo XIX, operaba sin un marco teórico robusto. Este enfoque, que enfatizaba los datos cuantificables y los grandes acontecimientos, no lograba ir más allá de la superficie. Su principal crítica es la falta de una visión global del hecho alimentario, resultando en una visión deformada de la realidad, al preferir la diversidad e ignorar lo común. El contexto historiográfico anterior a la Escuela de los Anales es crucial. Este modelo, centrado en la historia historizante y los grandes eventos, fue criticado por pensadores como Lucien Febvre. La rigidez positivista, que negaba la veracidad a todo lo no cuantificado, excluyó las vastas experiencias de la mayoría y las dinámicas no lineales de los sistemas alimentarios. Como señaló Nietzsche, una historia puramente factual no logra proporcionar un alimento vital, es decir, no conecta los hechos con el significado o la utilidad para el presente. La vieja historia se centró desproporcionadamente en las dietas de los ricos, presentándolas como el estándar. Esta idealización, junto con la falta de atención a las luchas de la población común, creó un vacío significativo. El marcado contraste es evidente. Mientras la élite consumía carne de caza y trigo, las clases populares se conformaban con cebada, avena y centeno, y alimentos como el maíz y las papas eran considerados inicialmente para pobres. Aquí te dejo una tabla en la que se muestran ejemplos comparativos de la dieta de élite y de las mayorías durante los siglos XVI al XVIII. Espero que te sea útil. Al centrarse en la élite, esta historiografía se convirtió en una crónica del privilegio, validando las jerarquías sociales sin preguntarse por qué existían. El descuido de las dietas de la mayoría fue una oportunidad perdida para comprender la vida diaria, las estrategias de subsistencia y la función social de la comida entre la gente común, dejando una brecha significativa en la comprensión histórica. Al centrarse en lo excepcional y lo anecdótico, la vieja historia presentó una visión fragmentada y superficial. No logró comprender la alimentación como un hecho social total, profundamente interconectado con la economía, la política y la cultura. Mientras que la vieja historia podía describir un banquete, no lo vinculaba con la producción agrícola, las redes de distribución o las consecuencias para la salud pública. Su incapacidad para analizar problemas sistémicos como la seguridad alimentaria o el impacto ambiental de las prácticas agrícolas limitó su aplicabilidad y relevancia. Esto lo hacía más una fuente de entretenimiento que una disciplina capaz de revelar estructuras y transformaciones sociales profundas. Las limitaciones de la vieja historia sentaron las bases para una profunda transformación. En el siglo XX fue testigo de una transformación metodológica impulsada por la Escuela de los Anales. Este movimiento desafió la historia de los acontecimientos y el enfoque estrecho en los grandes individuos. En su lugar, los anales abogaron por una historia total que integrara aspectos sociales, económicos y culturales. Figuras claves como Lucien Febvre y Marc Bloch marcaron el punto de inflexión. A partir de los años 60, la historia de la alimentación se renovó, abriéndose a la antropología, la sociología y la semiótica. Jean-Louis Flandrin, y figura central de este desarrollo, impulsó un enfoque interdisciplinario más riguroso. Este cambio permitió abordar preguntas que la vieja historia no podía, como cómo las estructuras sociales influenciaban los sistemas alimentarios o las consecuencias sanitarias de las dietas históricas. La vieja historia de la alimentación se caracterizó por un enfoque descriptivo, anecdótico y eurocéntrico. Su fascinación por lo exótico y la élite, junto con la falta de un marco teórico, generó una visión fragmentada y superficial. Esto no solo idealizó a las élites y marginó a las mayorías, sino que también la hizo incapaz de abordar problemas sistémicos sobre la seguridad alimentaria, la salud o la economía.
El surgimiento de la Escuela de los Anales marcó un giro fundamental. Con su visión de una historia total y un enfoque interdisciplinar, la nueva historia de la alimentación se convirtió en una disciplina rigurosa, al reconocer la comida como un hecho social total. La historia de la alimentación ha logrado desentrañar las complejas interconexiones entre lo que comemos y todos los aspectos de la vida humana. El análisis que hemos hecho hoy nos muestra un panorama incompleto y lleno de anécdotas. La vieja historia de la alimentación nos dejó con muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué la comida no era un tema central de estudio? ¿Cómo podemos entender la dieta de la mayoría si las fuentes solo hablan de las élites? Para responder esto, necesitamos una nueva forma de ver el pasado. En nuestro próximo video daremos un salto crucial. Nos sumergiremos en el siglo XX para descubrir el nacimiento de la nueva historia de la alimentación. Exploraremos cómo pensadoras como Fernand Braudel cambiaron las reglas del juego y, lo que es más importante, cómo la interdisciplinaridad a antropólogos, sociólogos y economistas convirtió la comida en un objeto de estudio riguroso. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. No te pierdas las siguientes. Y suscríbete para que no se te escape este giro en el curso y déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este análisis. Soy Margelis Ramírez y nos vemos en el próximo video en Margelis, Estrategia y Cultura.